Hey, hola, ¿qué tal, Dodos? Agarren a sus dinos porque el líder de esta isla Dodina ha quedado sin líder. Entonces, ¿quién será el primero en ganar una carrera para ser el líder? Descubrámoslo cómo se juega este juego Dodo Riding Dinos. Y bueno, antes de empezar con este tutorial, pues aquí está el montón de anuncios que les vamos a decir. Que por favor se hagan miembros de nuestra legión. Aquí tenemos muchos videos exclusivos que generamos en Twitch, exclusivos para ustedes, de juegos exclusivos y muy buenos. Entonces vayan, suscríbanse por favor, háganse miembros. Activen su campanita de notificaciones tanto en YouTube y en Twitch para que les avise cada vez que tengamos un video nuevo. Y bueno, esto es todo lo que necesitamos para la preparación del juego en sí. Vamos a explicar un poco cómo se juegan las carreras y las diferentes variantes de este juego, porque en sí este juego brilla en variantes. Entonces vamos a irnos poco a poco. Primero lo básico, cómo se juega o cómo tú puedes avanzar y cómo funcionan los turnos. Muy bien, el objetivo de este juego es obviamente llegar antes que los demás a la meta, que son estas casillas de aquí. Como ven, hay dos diferentes tipos de pista. Está la exterior, que es todas estas marcadas flechas con naranja, y la interior, que son estas. Es recomendable que la exterior se juegue de 4 o menos jugadores. La pista que está al interior se jugaría de 5 o 6 jugadores. Es recomendable. Pero digamos que es un tipo de variante que agrega este juego. Así para todas las pistas. Cada pista diferente tiene su pista exterior y su pista interior. Las líneas de meta son estas. Entonces digamos que para ganar el juego, pues yo, que soy el morado, tendría que darle toda la vuelta hasta llegar otra vez a la meta. Vamos a empezar con la preparación de este juego. Es muy sencillo. Simplemente eliges el tablero. Si no estás jugando en versión copa, puedes elegir cualquier pista que tú quieras, no hay problema. Yo les recomiendo, si es su primer juego, elijan la isla Dodino, que es esta, porque aquí en sí la pista en sí no tiene efectos, porque cada pista tiene un efecto diferente que ya les iré explicando. Entonces empiecen con esta, que es la básica. Una vez que eligen su pista, cada jugador, supongamos que estoy simulando un juego a 4 jugadores, entonces cada jugador elige su carta de corredor y elige su miniatura respectiva. Por ejemplo, yo sería en este caso Stromer and Spencer, que es el morado. El jugador que corra más rápido es el primero en iniciar este juego. Supongamos que soy yo el que corre más rápido. Ok, una vez que se eligió el primer jugador, en este caso yo, se me va a dar la ficha del primer jugador, que es esta. Entonces yo la obtengo. Las cartas de movimiento. Se hace una reserva con los dados, las cartas de movimiento y las fichas que se lanzan, los proyectiles, que son estos 5 diferentes. Se van a revolver bien las cartas de carrera y se les va a repartir a cada jugador 6 cartas. Y ya estamos listos para empezar a jugar una carrera de Dodos Riding Dinos. Una ronda se divide en fase de preparación y fase de carrera, y va a haber un pequeño mantenimiento de fin de ronda. Entonces vamos a empezar. Obviamente cada quien tiene sus cartas en secreto. Yo voy a tener mis cartas, y en la fase de preparación todos simultáneamente vamos a tener que jugar una carta. Pero antes de explicarles cómo jugar una carta, voy a decirles los tipos de carta que existen. Bueno, primero tenemos las azules, que son las normales. Estos, pues obviamente tenemos un icono de movimiento que indica cuánto se va a mover nuestra miniatura o nuestro corredor. Y después tenemos un efecto. Los efectos, pues depende de cada carta qué efecto diga que aplique a la hora de jugarlo. Después existen las cartas de reacción, que son estas verdes. Y estas se pueden jugar en cualquier otro de los turnos, no es necesario que se juegue en tu turno, pero en un paso específico de la fase de correr. En estas en general no mantienen movimientos,
pero hacen que cancelen otras cartas o hacen que hagas que otros jugadores no pueden jugar cartas por lo general o que cancelen sus efectos. Depende de lo que diga la carta. Y por último están estas rojas, que estas funcionan igual que las cartas normales, pero estos tienen efectos más potentes. Digamos que aquí hay una restricción, porque si más de 2 jugadores juegan una carta roja, se van a cancelar sus efectos. Se les dice a los dinosaurios que se enfurecen. Ahora sí, ahora que ya les mostré los diferentes tipos de carta, vamos a proceder con la fase de preparación. Viendo ya lo que cada quien tiene en sus manos, cada jugador simultáneamente va a poner una carta boca abajo. Supongamos que yo quise esta, supongamos que Gerakis puso esta y Nacho puso esta y Alex puso esta. Entonces, a la cuenta de 3, todo se revela inmediatamente. Entonces, vamos a ver. Y bueno, vaya, aquí ya se pasa a lo que es la fase de carrera. Que digamos que aquí hay una peculiaridad de estas cartas rojas. ¿Por qué? Porque si se juegan 2 o más cartas en una partida de 4 jugadores o menos, todos los jugadores que jugaron cartas rojas quedan enfurecidos. Esto significa que en esta fase de correr sus efectos van a ser cancelados, no se van a poder usar. Entonces es peligroso. Importante, en una partida de 5 a 6 jugadores se tienen que jugar al menos 3 cartas rojas para que los dinosaurios queden enfurecidos. O sea que sus efectos de sus cartas rojas queden canceladas. Pero bueno, digamos que así pasó. Importante, las cartas verdes no se juegan en esta fase de ponerlas boca abajo. Sí se juegan, pero son cartas de reacción. No las vas a jugar como para mover a tu personaje. Ahorita van a ver eso. Ahorita se los explico. Pero bueno, continuemos. Como salieron 3 cartas rojas, tanto yo, tanto Gera y tanto Nacho no vamos a tener efectos, pero sí vamos a mover. Ahora pasamos a la fase de carrera. Iniciando con el jugador que tiene la ficha inicial, o sea yo, empiezo primero moviendo los espacios que diga mi carta. En este caso 1. Entonces yo avanzo 1 y después el segundo paso para esta fase es, si alguien quiere activar cartas de reacción que se activan en este momento, aunque no sea tu turno, se pueden activar, que son estas cartas verdes. Por ejemplo, digamos que a Gera tiene esta carta verde y la activa. Y se la activa a Alex, que es este jugador, y dice, cancela el efecto de una de las cartas de movimiento. En este caso, Alex no tendría el efecto de su carta de movimiento. Entonces es peligroso. ¿Por qué? Porque digamos que yo al iniciar una fase de carrera, se toman turnos en sentido de las manecillas del reloj. Entonces yo voy a tomar mi turno, después va Gera, después va Nacho y después Alex. Entonces en este turno Alex ya no tendría para activar su efecto. Después, ¿qué paso seguiría? Después de activar cartas de reacción, seguiría resolver los efectos. Si mi efecto de mi carta no fue cancelado, tanto porque quedé enfurecido o porque alguien más me la negó con una carta de reacción, entonces se activaría su efecto. Por decir, pues variantes de cartas tienen variantes de efectos. Por decir, si yo tuviera esta carta en vez de esta y no se me negó por ninguna carta, digamos que esto no pasó, yo después seguiría resolviendo mi efecto. Dice, toma 2 daños y lanza un dado. Los otros corredores retroceden esa cantidad. Depende de cada carta qué es lo que haga y qué es lo que indique, aplica su efecto y ya está. Después, el cuarto paso para esta fase de carrera sería descartar esta carta. Y después, el quinto paso para esta fase de carrera sería que cada jugador que no tiene cartas en la mano arrastre hasta tener 5 cartas y retroceden 3 espacios. Entonces, digamos que en esta carrera vamos a tratar como de golpear a los demás jugadores, hacerles daño para que se queden sin cartas. Porque le conviene a los demás jugadores, porque al no tener cartas
va a ocurrir de que en la quinta fase, que es esta, de la fase de carreras, el jugador que no tiene cartas arrastra 5 cartas y además va a retroceder 3 casillas del espacio en el que está. Por decir, si Alex ya no tuviera cartas porque ya le hicimos mucho daño, todo está en su descarte, en este quinto paso va a arrastrar lo que son 5 nuevas cartas y además retrocede 3 espacios. 1, 2, 3. Entonces ya se le haría más difícil llegar a la línea de meta. Y así sucesivamente para cada jugador. En este mismo paso, todos los jugadores que no tengan cartas hacen lo mismo en sentido de las manecillas del reloj. Y bueno, yo al finalizar mi turno, el jugador de la izquierda toma su turno, en este caso haciendo lo mismo que les acabo de explicar en este momento. O sea, este es el turno de Jera. Ahora resuelve primero su movimiento, avanza los espacios que le diga su carta, en este caso 1, avanza 1. Después se pueden activar cartas de reacción. En este momento cualquier jugador puede activar cartas de reacción. Segundo, activa su efecto si no le fue cancelado por ser enfurecido o por alguna carta de reacción o por alguna habilidad de los personajes. Y después, cuarto paso, descarta su carta. Quinto, todos los jugadores que no tengan cartas arrastran hasta tener 5 y retroceden 3 espacios del lugar actual en el que están. Después de que todos los jugadores tomen sus turnos, ya sigue el mantenimiento, que es como un pequeño mantenimiento que se le llama fin de ronda, y si se ve si hay un ganador o no. Entonces el fin de ronda tiene unos pasos que es los siguientes. En este primer paso se resuelven todas las habilidades y cartas de poder que tengan, que las cartas de poder ya se las iré explicando porque es como una variante diferente, por así decirlo. Segundo paso, el corredor líder avanza un hexágono. Quiere decir que el corredor líder, por decir, si la carrera ya está avanzada, de que yo voy por aquí y Nacho como por acá y nosotros vamos atrás de Nacho, el corredor líder siempre va a ser el que esté más adelante que los demás. Entonces el corredor líder va a avanzar un hexágono y los demás que van atrás de él arrastran una carta. El corredor líder no arrastra una carta, sino los que van atrás de él. Y el último y quinto paso del final de la ronda es pasar la ficha del primer jugador al jugador de la izquierda. Entonces, como yo fui el primero esta ronda, ahora se la voy a pasar a Jera y él va a ser el primero en iniciar la fase de carrera, después de la fase de preparación. Y bueno, ahora sí lo que les decía, el objetivo del juego es llegar antes que todos a la meta. Y eso se resuelve al final de la ronda. Después de todos los pasos de final de ronda que ya les dije, por decir, si yo ya llegué a la meta, en ese final de ronda, pues yo ya gané el juego. Pero ¿qué pasa si dos corredores llegaron a la meta o pasaron la meta? Bueno, el que esté más adelantado es el ganador. En caso de empate, o sea, de que estén en la misma casilla, 2 o más jugadores, el que tenga más cartas es el que gana. Y en el caso de que se persista este empate, de que los dos tengan las mismas cartas, la victoria se comparte. Y bueno, ahora que les expliqué ya cómo funciona el juego en sí y cómo funcionan las rondas, es importante decirles cómo aplican algunos efectos, porque algunos efectos hacen que lances proyectiles, que son estos 5 diferentes. Y bueno, antes de que les diga cómo se lancen, es importante aclarar el daño. El daño, por decir, si una carta te dice que le hagas daño a un jugador, tiene que descartar esa misma cantidad de daño en cartas. Por decir, si a mí me hicieron 2 daños, yo tengo que descartar forzosamente 2 cartas de mi mano. Y esto hace que pues me pueda quedar sin cartas y haga el efecto de retroceder. Recuerden eso, que si te quedas sin cartas, retrocedes y es perjudicial. Una vez entendido el daño, diferentes cartas hacen que lances proyectiles. Por decir, si yo jugara bananas, dice lanza 2 bananas de 1 daño. Los corredores golpeados retroceden 2 hexágonos. Bueno, ese es un extra. Pero
digamos que en cada carta diferente te puede pedir que lances un proyectil diferente y cada proyectil se lanza diferente. Empezamos con el meteorito. El meteorito, ¿cómo se lanza? Para lanzar el meteorito tienes que poner tu mano al menos a 30 centímetros y decidir a qué jugador quieres darle. Por decir, yo que lanzo el meteorito le quiero dar a Alex, entonces pongo mi brazo a 30 centímetros y suelto inmediatamente el meteorito. Si no le doy, no le hago el daño. Pero si le doy a Alex y aparte más jugadores, incluyéndome a mí, me hago esa misma cantidad de daño. Así que aguas. El huevo. ¿El huevo cómo funciona? Bueno, si yo lancé el huevo, todos los corredores que estén en mi hexágono, por decir, si yo estuviera en mi hexágono y Nacho también, yo quito las miniaturas y las hago aparte y pongo el huevo en el centro y además con un dedo, sin la resistencia de mi pulgar, lanzo el huevo. Hago como más o menos así, y si le doy a un jugador o a varios jugadores, incluyéndome a mí mismo, le hago el daño respectivo que te diga esa carta. Ahora, la banana. La banana es un poco algo especial porque digamos que tenemos que poner el codo en la mesa y cerrar el puño y solo girar como la muñeca para lanzar la banana. Entonces, como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, algo así. Bueno, no le di a nadie y obviamente si no le das a nadie, pues no pasa nada, pero el chiste es golpear a los demás. Y cada jugador igual, tocado por la banana, recibe los daños, inclusive a ti mismo. Y la pluma. La pluma es algo especial. Y bueno, con la pluma es algo especial también porque del borde de la mesa tu mano tiene que estar como a 30 centímetros. Perdonen, pero pues aquí no hay mucho espacio, ¿verdad? Pero digamos que la mano tiene que estar a 30 centímetros y tienes que hacer como una curva. Y al lanzarlo, el primer jugador que toque la pluma, solo el primer jugador recibe el daño. Aquí no aplica de que si tocó a muchos. Y por último, el tronco. El tronco es cerrar tu puño y arriba de tu miniatura, que tus dedos toquen la miniatura, simplemente abres la muñeca y dejas rodar el tronco. Así, es un ejemplo. Y todos los jugadores que toque el tronco se consideran dañados. Entonces, también puede dañar a varios corredores. Importante, otra cosa, no hay límite de cartas en la mano, así que si tienes más de 6 cartas o 5 cartas, no pasa nada. No hay límite y puedes tener cuantas cartas quieras. Y bueno, esto ha sido todo de este tutorial básico de este juego. La verdad me encantó, como ustedes, es muy sencillo, es muy fácil, tiene pocas rondas y simplemente haces pocas cosas. La verdad se va desenvolviendo y yo creo que lo importante son los efectos que hacen las cartas, porque eso va a ponerle mucho como competitividad contra los demás. Esto es básicamente cómo se juega un juego básico sin sus variantes, porque muy pronto va a salir un video de variantes de este juego. Entonces esto no es todo este juego, así que estén atentos y muchas gracias. Nos vemos en un próximo turno.